Gloria al Señor. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos y amigos. Muy buenas noches en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares. Le damos gracias a Dios por todavía estar con vida, porque hoy en este día en todo el mundo muchos partieron a la eternidad y tú que estás ahí todavía tienes una razón más para agradecer a Dios por un día de vida más que te ha dado. Bien, en esta noche vamos a tocar un tema muy relevante, importante, como todos los que tocamos, y quiero en esta noche hablar a todos los que me están viendo y oyendo en esta noche un tema que de seguro va a ser pero muy importante para nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer en tiempo de crisis? Es el tema en esta noche. ¿Qué debemos hacer en tiempo de crisis? Para ello, queremos leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, y vamos a dar lectura del verso 21 en adelante. De seguro algunos ya lo leyeron o conocen esta historia. San Marcos, capítulo 5, del verso 21 en adelante. Vamos a pasar de algunos versículos para poder entender lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Dice así la palabra del Señor: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Vamos a pasar al verso 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotéis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y burlándose de él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Palabra del Señor. Mis amados hermanos y amigos, en este mismo instante el mundo en que vivimos está envuelto en una gran crisis. Si hay algo tan cierto, si hay algo que es tan real para todos los seres humanos que vivimos en este mundo, es que tarde o temprano llegará a nuestra vida situaciones críticas. Tarde o temprano tendremos que atravesar por momentos críticos, por momentos difíciles en nuestra vida. Momentos de aflicción, momentos de enfermedad, momentos de escasez, de desempleo, problemas matrimoniales, problemas dentro de la sociedad, problemas de justicia. Tarde o temprano todos atravesaremos por un tiempo de crisis. Se nos presentarán situaciones que humanamente es imposible de resolver. Situaciones críticas que a veces sepultarán nuestros sueños y aún nuestros deseos de vivir.
Cuando nosotros vamos al diccionario y queremos entender el significado de la palabra crisis, ¿qué significa crisis? La palabra crisis es una situación grave que pone en peligro la vida. La crisis es una situación que es casi imposible o imposible de resolver humanamente. La crisis es un cambio brusco de la condición de vida de una persona, de una familia, de una sociedad, de una nación. Eso es crisis. Y en toda la historia de la humanidad han habido hombres y mujeres que han atravesado por diversas situaciones difíciles, por tiempos de crisis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos da pues un relato de quiénes y cómo lo pasaron. Eso es lo que quiero compartir en esta noche. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 38, del verso 1 al verso 5, hay una historia de un rey de Israel llamado Ezequías, que de repente, de un momento inesperado, se enfermó gravemente. Y dice la palabra que su enfermedad era mortal. De manera que cuando él estaba haciendo todo el esfuerzo por recuperar, por sanarse, por recobrar su salud, le vino palabra del cielo que le dijo: ordena tu casa porque morirás. Y mira, aquel hombre al oír esta terrible sentencia de Dios, se puso a orar, se puso a llorar, se puso a clamar, derramó su corazón delante de Dios. Y Dios oyó su oración y vio su lágrima y le concedió 15 años más de vida. Hay otra historia de la primera boda celebrada por Jesús durante el ejercicio de su ministerio, las bodas de Caná. Había una parejita muy linda, una pareja joven, que habían tenido a bien de invitar a Jesús a su boda. Y en plena fiesta, donde pues estaba ahí desbordándose la alegría, se terminó el vino. Una crisis, y no había cómo resolver. Y el gran problema es a dónde acudimos nosotros cuando estamos en tiempos críticos. Pero gracias a Dios que allí estaba Jesús, y Jesús hizo el milagro, convirtió el agua en vino e hizo que la fiesta continuara. Todos hemos pasado por situaciones críticas en nuestra vida, todos, sin excepción. No hay una sola persona en este mundo que no haya pasado por situaciones críticas. Y algunos, al no saber enfrentar estas situaciones, terminan suicidándose, acaban con su vida. ¿Cómo podemos enfrentar una crisis? ¿Qué debemos hacer en medio de este tiempo de crisis? Aquí en esta noche voy a compartirles algunos principios, algunos pasos basados en la historia de Jairo. Jairo estaba pasando por un gran problema, por una crisis que ya no tenía solución. Por así decirlo, era un caso perdido. ¿Y quién era Jairo? Jairo era un líder religioso muy importante en la nación de Israel. Por así decirlo, como podemos hablar hoy, era un hombre de una posición social elevada, de alta sociedad. Y este hombre tenía una crisis. ¿Y cuál era la crisis que estaba enfrentando? ¿Cuál era la crisis que estaba atravesando? Él tenía una única hija que tenía 12 años. Y esta muchacha cayó enfermo, se enfermó gravemente, y una enfermedad de muerte. En otras palabras, la situación de Jairo era una situación que humanamente ya no se resolvía. Era un caso perdido. Pero bendito sea Dios. Si usted, mi hermano y amigo que me está viendo en esta noche, si nosotros seguimos los pasos de Jairo y de los otros que nos dan una enseñanza vivencial, veremos la gloria de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta situación? ¿Qué podemos aprender de esta historia? Quiero que tome nota ahí donde esté, para que cuando usted esté atravesando por momentos críticos, cuando esté atravesando por momentos que aparentemente ya no tienen solución, usted puede recordar este mensaje. Número 1. En tiempos de crisis o problemas son oportunidades para buscar a Dios. Los tiempos de crisis, los tiempos por la que atravesamos muy difícilmente,
Los problemas álgidos que tenemos son una oportunidad para buscar a Jesús. La Biblia dice en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 6, 16, verso 11, dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¡Qué tremendo! Los tiempos de crisis, mis amados, son una oportunidad para acercarnos a Jesús, para buscar a Jesús. Normalmente los hombres debemos, por naturaleza y sin que pasar por tiempos de crisis, debemos ser apasionados buscadores de la presencia de Dios. Pero a veces tenemos que pasar por momentos difíciles, a veces tenemos que pasar por momentos críticos para recién tomar la determinación de buscar al Señor. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer en tiempo de crisis es que tenemos que determinarnos en buscar al Señor. La mayoría de nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos es buscar al Señor cuando ya todo está perdido, cuando ya no se puede, cuando ya todas las puertas están cerradas, cuando nuestros planes han fracasado, cuando ya la ciencia no puede resolver, cuando los médicos ya nada pueden hacer. Es recién cuando nosotros nos determinamos, nos decidimos en buscar a Jesús. Pero Jairo no hizo eso. Él había oído hablar de Jesús, así como tú me estás oyendo noche tras noche. Él había oído hablar que Jesús resucita muertos, hace milagros, da la vista a los ciegos, hace oír a los sordos, hace hablar a los mudos, hace caminar a los paralíticos. Y esas virtudes del Salvador habían llegado a los oídos de Jairo. Y cuando él se enfrentó a esta situación difícil, hizo lo que tú y yo debemos hacer. El gran problema de nosotros los seres humanos es que cuando atravesamos por momentos difíciles, a veces vamos al pastor, a veces vamos al cura de nuestra iglesia, o a veces nos postramos ante Santa Rosa o Sarita Colonia o Señor de Uruguay o la Virgen María y a cuanto santo hay. Y hay uno solo quien tiene la respuesta a nuestra necesidad y tiene la solución a nuestro problema. Se llama Jesucristo. Fuera de Él no hay solución, fuera de Él no hay esperanza, todo está perdido. Pero todo aquel que en su momento de crisis, en sus situaciones difíciles, se determina en buscarle a Jesús, tiene la esperanza de ver la gloria de Dios. El salmista David, en el Salmo 107, verso 28, dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. En medio de los problemas, en medio de las situaciones dolorosas, sea cual fuere, cuando nosotros clamamos a Jehová en nuestra angustia, dice la Biblia, Él tiene el poder y la capacidad de librarnos de todas nuestras aflicciones. Esta crisis familiar le llevó a Jairo, ¿qué cosa? Número uno, a dejar su hija. Tuvo que dejarle su hija en su casa. Él entendió que ya no había nada que hacer, no había ninguna alternativa, no había solución en sus manos. Por lo tanto, aunque amaba tanto a su hija, él tomó la decisión de dejarlo a su hija. Le dejó a su hija para ir a buscar a Jesús. Dejó sus ocupaciones y sus responsabilidades. Él era un hombre muy importante, con muchas ocupaciones. A veces ese es el problema por el cual muchos no buscamos a Dios. Mucha gente está demasiado ocupado, está atendiendo sus responsabilidades o está atendiendo sus asuntos personales. Pero Jairo dejó de lado sus ocupaciones y sus responsabilidades para ir a buscar a Jesús. Algo más, Jairo puso de lado su honor, su prestigio religioso y su estatus social. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere buscar a Dios aunque las cosas le van mal, aunque su casa está patas arriba, aunque todo está al borde de la quiebra? ¿Sabe por qué mucha gente no hace lo que Jairo hizo? Por su orgullo religioso, por el qué dirán,
por ese prejuicio, el qué dirán. ¿Qué dirá mi vecino? ¿Qué dirá mi amigo? ¿Qué dirán mis colegas de trabajo? ¿Qué dirán mis compañeros de estudio? Y por ese prejuicio no quieren buscar a Jesús. Amigo y hermano que me está viendo en esta noche, no vaya a ser esa tu realidad. Deja de lado tu orgullo religioso. Deja de lado tu estatus personal. Deja de creerte importante. Hay situaciones en la vida que te va a llevar solo y únicamente a buscarle a Jesús. Eso entendió Jairo. Por eso es que él dejó de lado su honor religioso, su alta investidura, su importancia en la sociedad. ¿Y qué hizo Jairo? Llegó a Jesús, se acercó a Jesús en completa rendición. Eso es el camino que tú debes tomar en tiempo de crisis. Esa es la salida para tu situación difícil. ¿Cuál es tu problema? ¿Económico, laboral, familiar, sentimental? ¿Problema de salud? ¿Te han dicho que tu situación ya no tiene remedio? ¿Que tu salud ya no puede recuperarse? Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Mi amado hermano y amigo, las crisis, si nosotros lo sabemos absorber positivamente, son una bendición. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles, en medio del dolor, en medio de los problemas, es cuando realmente conocemos a Dios. El patriarca Job, en el capítulo 42, verso 5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job conoció realmente a Dios, no en la bonanza, no en la abundancia, no en la salud, no cuando todo estaba funcionando perfectamente. Job conoció realmente quién es Dios en medio de su angustia, en medio de su dolor, cuando lo había perdido todo. Sus 10 hijos se murieron, todos sus bienes materiales se acabaron. La mujer que juró fidelidad y estar con él, al ver que el pobre viejo estaba enfermo, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. En ese abandono total, en ese momento de dolor, en esa crisis económica, es cuando Job conoció a Dios. ¿Dónde conocemos a Dios? ¿Cuándo conocemos a Dios? En tiempos de crisis. Este es un momento oportuno que tiene el mundo para conocer a Dios. El tiempo que estamos viviendo hoy es un tiempo oportuno para que tú conozcas a Dios. Tú que me estás viendo en esta noche, que le tienes tanto miedo al COVID, o quizás ya tienes COVID y no hay medicina para el COVID, aquí está este mensaje para ti. Este era el problema de Jairo. Jairo tenía un problema que humanamente ya no tenía solución. Y tal vez eso sea tu problema para ti también, que humanamente ya no tiene solución. Pero si tú haces lo que Jairo hizo, dejas de lado todo, te desprendes de todos tus conceptos, de tus costumbres, de tus tradiciones, de tu religión, y vas a buscar a Jesús, Él tiene la respuesta a tu necesidad. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Alabado sea Dios. El dulce cantor de Israel, el rey David, en el Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Alguien dijo: el valor del oro se prueba en el horno de fuego, y el valor de los cristianos en el horno de la aflicción y del sufrimiento. A veces Dios tiene que darnos un ajustón. A veces Dios tiene que apretar nuestra situación. A veces Dios nos tiene que poner en situaciones angustiosas. ¿Para qué? Para que le clamemos a Él. David dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. ¿A quién estás clamando tú en tus situaciones difíciles, hermano? ¿A quién estás invocando tú en situaciones de crisis? ¿A quién te acercas tú? ¿A quién le invocas? ¿A quién le clamas? Ojalá hicieras lo que hizo David. En tus situaciones difíciles, en tus situaciones de crisis,
cuando ya no hay nada que comer, cuando ya no hay un pan en la mesa, cuando ya no dependas de un sueldo, cuando ya nadie puede hacer nada por ti, ojalá aprendas a depender de Dios, de la providencia de Dios, de aquel que alimenta las aves del cielo, que no siembran ni cosechan. Esa es la primera verdad. Los tiempos de crisis son una oportunidad para buscar a Jesús. Número 2, los tiempos de crisis, los tiempos difíciles que atravesamos son una oportunidad para que otros sean bendecidos. Alabado sea Dios. Jairo había ido a buscar a Jesús. Y qué lindo es Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Que cuando le vamos a buscar, Él no es ajeno a nuestro dolor. Él no es indolente a tu sufrimiento. Él no es indolente a tu crisis. Él siente lo que tú sientes. Él lo demostró estando en esta tierra. Él lloró. Él tiene sentimiento. Jesús tiene sensibilidad. Y cuando Jairo se acercó a Él, Jesús lo atendió. Jairo se postró, se humilló. Se acercó a Jesús en actitud de rendición. Mi hija está enfermo, se está muriendo. Quiero que por favor vayas a mi casa, ores por ella. Y Jesús no le reprochó. Cuando tú vas en actitud correcta, en humillación, reconociendo la autoridad y el señorío de Jesús, de cierto que Jesús te atenderá. Y cuando iban en el camino, había otro problema. El triste caso de una mujer que estaba enferma por 12 años. Esta pobre mujer estaba escuálida, enferma. Tenía un problema que la vida se le iba de a poco. Tenía una hemorragia uterina. Había ido a todos los médicos. Había gastado todo su dinero, pero nunca había encontrado sanidad a su cuerpo. Bendito sea Dios. Pero esta mujer, al igual que Jairo, había oído hablar de Jesús. Al igual que Jairo había oído hablar de Jesús. Y bendito sea Dios. Escúchame esto. A veces en la vida las oportunidades se te presentan por única vez. Hay 3 cosas que en la vida no vuelven: el tiempo perdido, las palabras soltadas y las oportunidades perdidas nunca más regresarán. Y esta mujer aprovechó su única oportunidad. Estaba tan cerca donde Jesús pasaba. En esta noche está Jesús ahí donde tú estás. En esta noche Jesús está ahí en tu casa, en el campo, en el camino donde tú estás. Allí está Jesús. Y así como esta mujer que estaba atravesando por una crisis de salud, ya no tenía solución, estaba condenada a morir, ya no había esperanza de vida, aprovechó su oportunidad de acercarse a Jesús. Ella dijo: esta es mi oportunidad. Ahora yo creo que me sanaré. Me acercaré a Él, tocaré su manto y seré sana. Se abrió pasos ante la multitud. No era un obstáculo el impedimento de la gente. Se acercó de a poco y logró llegar a donde está Jesús. No te rindas. A veces hay gente que quiere acercarse a Jesús, pero se encuentra con obstáculos. Obstáculos de la dureza de tu corazón, obstáculos de la crítica de la gente, obstáculos mentales, fortalezas mentales. Yo no sé qué obstáculos te impiden llegar a Jesús, pero avanza, no te rindas hasta tocar el manto de Jesús. Y dice la Biblia que esta mujer llegó a donde estaba Jesús, tocó su manto y quedó sana. Enferma por 12 años con hemorragia. La ciencia médica nada había podido hacer con ella. Había gastado todo lo que tenía. Y antes la cosa estaba peor. Estaba en una crisis económica. Porque la palabra dice que ella había gastado todo. No tenía nada, había gastado todo. Tal vez tú que me estás viendo en esta noche estás en esta situación.
Has gastado todo. Has ido a la ciencia médica, has comprado medicamentos, has ido a los curanderos, a los chamanes, has ido por aquí, por allá. Has gastado todo y nada te ha mejorado. Esta es tu noche. Ahí donde está Jesús, el Cristo resucitado, el que venció la muerte, dejó la tumba vacía. Allí está para atenderte. Ese Cristo glorificado está ahí donde tú estás. Y en esta misma hora, en este mismo instante, tú puedes recibir la sanidad para tu cuerpo, la sanidad para tu alma. En esta misma noche puedes encontrar la solución a tus problemas. La esperanza de vida estaba perdida para esta mujer. No había más esperanza. Aprovechó su única oportunidad y alcanzó lo que quería. Tocó el manto de Jesús y quedó sana. Los tiempos de crisis son una oportunidad para que otros sean bendecidos. En esta misma hora, en este mismo instante, muchos están siendo bendecidos oyendo esta palabra gracias a la crisis que estamos atravesando en nuestro país y en el mundo entero. Si así no hubiera sido, si en estos días esta crisis no se hubiera agravado, de seguro que no me estarías viendo ni oyendo el mensaje en esta noche. Pero gracias a este tiempo de crisis, hoy estás siendo bendecido. Los tiempos de crisis son una oportunidad para que otros sean bendecidos. La tercera cosa que quiero hablar de qué debemos hacer en tiempo de crisis, cómo debemos aprovecharlo positivamente en tiempo de crisis, es que los tiempos de crisis son una oportunidad para ver la gloria de Dios. Los tiempos de crisis son una oportunidad para ver la gloria de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Escúchame, hermano y amigo. Cuanto más grandes sean nuestros problemas, cuanto más grandes sean nuestras luchas, cuanto más grandes sean nuestras crisis, más grandes son las oportunidades para ver la gloria de Dios. La mujer fue sanada. Jesús llegó a la casa de Jairo. Pero antes en el camino les llegó un mensaje negativo de parte de la casa de Jairo y le dijo: ya no molestes más al maestro. Tu hija ya murió, ya no hay nada que hacer, déjalo al maestro. Ya no hay nada que hacer, todo está terminado. Pero sabes, cuando para nosotros termina todo, Jesús recién comienza. Cuando para ti todo ha terminado, es el tiempo de actuar del Señor. Ya no molestes al maestro. Jesús oyó esa palabra y le dijo a Jairo: no temas. Esa es la palabra para ti en esta noche. No temas. ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te dicen las noticias? ¿Qué te han dicho los médicos? No temas. Cree solamente. Los tiempos de crisis son una oportunidad para ver la gloria de Dios. Llegó a la casa de Jairo. La niña estaba muerta. Jesús le habló a los que estaban ahí y le dijo: la niña no está muerta, la niña duerme. Y la gente comenzó a burlarse de Jesús. Pero Jesús los echó fuera. Se quedó con los padres y algunos de sus discípulos. Y Jesús le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se incorporó en vida, se levantó, comenzó a caminar y comenzó a comer, comenzó a hacer todas sus actividades. Alabado sea Dios. Los tiempos de crisis son una oportunidad para ver la gloria de Dios. ¿Qué cosa es para ti que aquello ya murió? Ya murió el amor a tus hijos. Ya murió el amor a tu marido. Ya murió el amor a tu esposa. Ya no tienes más opción laboral. Te han dicho que ya no hay oportunidad para ti para trabajar. ¿Cuál es aquello que ya para ti ya no se puede? Ya está perdido. A Jairo le dijeron: ya no hay nada que hacer, tu hija murió. ¿Qué te han dicho? ¿Cuál es lo imposible para ti? Escúchame.
Lucas 1:37 dice, no hay nada imposible para Dios. Escúchame, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Aliéntese tu corazón, créale al Señor. No hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Los tiempos de crisis son una oportunidad para ver la gloria de Dios. Alabado sea Dios. El presente y el futuro de esta familia cambió para siempre. 12 años de aflicción, 12 años de dolor, 12 años de angustia terminaron cuando esta mujer se encontró con Jesús. Ese caso perdido, la salud de su hija resquebrajada, deteriorada, se restauró cuando Jesús llegó a la casa de Jairo. Alabado sea Dios. Y la cuarta cosa que quiero compartir, la cuarta verdad de esta historia, es que los tiempos de crisis son una oportunidad para amar a Jesús. Los tiempos de crisis son una oportunidad para amar al Señor. Escúchame algo. Una cosa es buscarle, otra cosa es amarle. Mucha gente le busca a Jesús solo como un bombero para apagar sus incendios. Muchos lo buscamos a Jesús solo cuando no tenemos un trabajo. Muchos lo buscamos a Jesús solamente cuando estamos mal de salud. Muchos lo buscamos a Jesús solamente cuando hay turbulencias en la familia, cuando hay conflictos familiares. Está bien buscarle a Jesús en esos tiempos difíciles. Pero ¿sabe una cosa? Los tiempos de crisis son una oportunidad para amar al Señor. Ese es el mandamiento bíblico. Ese es el mandamiento divino. Con crisis o sin crisis, el hombre debe amar al Señor. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, verso 30, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento: amarle al Señor. ¿Sabe una cosa? Cuando uno ha tenido una experiencia vivencial con Jesús, como la tuvo Job, cuando ya no oyes, cuando solamente no conoces a Cristo por el oído, no conoces solamente a Cristo por el hablar, sino por una experiencia real que tú has tenido, el siguiente paso será que nacerá un amor hacia Él. Aunque no todos lo van a amar, porque uno de los grandes problemas que tenemos los hombres es la ingratitud. Uno de los problemas que tenemos nosotros es el problema del olvido. Nos olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso, mi hermano, en esta noche que me estás viendo, no te olvides lo que Dios ha hecho contigo. Mira tu pasado. ¿Quién eras tú antes de conocer a Cristo? ¿Qué es lo que ha hecho Cristo en tu vida? ¿Y quién eres ahora? ¿Y qué hubiera sido si Cristo no hubiera llegado a tu vida? ¿Dónde estarías tú? Entonces, haz que crezca tu amor hacia Él. Los tiempos de crisis son una oportunidad para amarle. Para amarle. Y cuando el hombre aprende a amarle al Señor, tiene tres garantías. Cuando el hombre vive su corta permanencia en esta tierra amando al Señor, hay tres cosas importantes que le pasarán. Número uno, Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando amamos a Dios, todo lo que nos pasa en esta vida nos ayudará para bien. ¿Me está entendiendo lo que le digo? ¿Me está oyendo, amigo y hermano? Cuando amamos a Dios, todo lo que nos pasa en esta vida será para nuestro bien. Todo redundará para nuestro bien.
Ahí lo conoceremos más a Dios, aprenderemos a tener paciencia, desarrollaremos mayor afecto. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Número 2, cuando amamos a Dios, sea cual sea nuestra situación, podemos estar seguros que tarde o temprano Él nos va a sorprender. Tenlo por seguro lo que te estoy diciendo. Si tú le amas al Señor, vives humillado bajo sus pies, levantando clamor al cielo, con ruegos, con súplicas, con gran clamor, no tardará el Señor en sorprender. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 2, verso 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú amas al Señor, Él te va a sorprender. Yo soy un testimonio vivo de lo que predico. Yo soy un fruto de la misericordia y del favor de Dios. Yo no era nada, era un caso perdido, pero Dios me encontró en el muladar y Él me levantó. Cambió el curso de mi vida en esta tierra y cambió mi destino en la eternidad. Si tú amas a Dios, Él no tardará en sorprenderte. Y lo más lindo de todo, cuando tú le amas a Dios, Él cuidará de ti. Él te hará justicia. Él peleará tus batallas. Él será tu proveedor. Por eso es que el Salmo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si tú le amas a Dios, si tú le tienes en cuenta a Jesús, Él te tendrá en cuenta a ti también. Y así como un buen pastor cuida de sus ovejas, cuidará de ti. Entrarás y hallarás pastos, dice la palabra del Señor. Así que los tiempos de crisis, mi amado, primeramente son una oportunidad para buscar a Dios. Los tiempos de crisis son una oportunidad para que otros sean bendecidos. Los tiempos de crisis son una oportunidad para ver la gloria de Dios. Y los tiempos de crisis son una oportunidad para aprender a amar al Señor. Quiero terminar en esta noche haciéndote una pregunta. Cuando tú atraviesas situaciones difíciles, cuando tú estás pasando por crisis, cuando tienes problemas que aparentemente ya no tienen solución, ¿a quién te acercas tú? ¿A quién acudes? Ojalá hicieras lo que hizo Jairo. Los tiempos de crisis son una oportunidad para acercarnos a Dios. Si todavía no lo has hecho, antes ibas detrás de ídolos muertos. Antes de acercarte a Jesús, tal vez andabas cargando tu muñequito de palo, de madera, de yeso, de cartón. Antes de pasar por los momentos que estás pasando, tal vez invocabas al Señor de Uruguay, a Santa Rosa de Lima, a Sarita Colonia, a San Pedro, a San Judas y a cuanto invento hay en este mundo. Este tiempo de crisis es una oportunidad para que te acerques a Jesús. ¿A quién te acercas tú, mi amigo? Si tú me estás oyendo y viendo en esta noche, ahí donde estás, puedes hacer lo que hizo Jairo. Puedes humillarte, puedes rendir tu voluntad al señorío de Jesús y le puedes decir como Jairo, en actitud de humildad: tengo un problema que no tiene solución, tengo un problema que para mí es un caso perdido, pero Jesús, tú no tienes casos perdidos. Nadie más puede hacer nada por mí. Si en esta noche te humillas, si en esta noche te rindes, si en esta noche quebrantas tu corazón delante del Señor, Él está para ayudar. Podemos orar en esta noche. Vamos a orar ahí donde tú estás. Si tú
Decías que estabas en el camino de Dios. Esta es tu noche para buscarlo como nunca antes. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. El Señor lo bendiga, mis amados. Un saludo cordial a mis hijas, Esthercita, que me para apoyando, Raquel, Rocío, incansables colaboradoras para que todo esto pueda salir. El Señor nuestro Dios lo bendiga grandemente. Si Dios lo permite, nos vemos el día miércoles a la misma hora. Muchas bendiciones, mis amados.